Bendiciones, mujeres de reino, te saluda Carol de L. Y hoy estamos aquí con nuestra moderadora de México, Mayanin, donde vamos a realizar el estudio sobre el perdón. Es un tema realmente muy importante en todas las épocas de nuestra vida y que debemos de activarlo. Así que te damos la bienvenida a ti y también a Mayanin. Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar compartiendo hoy el perdón del estudio con ustedes. Sabemos que va a ser de mucha bendición. Bienvenidas. Muchas gracias, Mayanin. Pues hemos planteado muchos temas que ustedes nos han recomendado de semanas atrás. Como sabemos, hemos estado trabajando estudio tras estudio y lo vamos enumerando en diferentes niveles porque consideramos que tenemos que tener una base fundamental para ir entendiendo todos los estudios que vamos a estar desarrollando. En esta ocasión, nosotros vamos a hablar de cómo recibir el perdón de Dios porque muchas veces, no sé si te pasa a ti, Maya, pero al inicio de nuestro caminar con Cristo, tal vez no teníamos el enfoque o no teníamos el entendimiento de que necesitábamos conocer el perdón del Señor a través de nuestra confesión, de esos dolores, de esas traumas, de esas heridas en nuestro corazón que nos impedía también perdonar a todos aquellos que nos hacían daño de alguna manera. Así es, yo creo que en un inicio, cuando recibimos a Cristo, creemos que esto no es importante o creemos que poco a poco y con el se van poco a poco, pero no nos damos cuenta que es un trabajo que tenemos que hacer desde el inicio para poder sanar un corazón, porque el perdón es como el parteaguas para poder empezar a llevar una vida cristiana estable, para que no seamos mujeres que viven de emociones, por todo lo que conlleva la falta de perdón. Por supuesto. Yo quiero empezar a leer esta parte de la lectura de este estudio para que conforme vayamos entendiendo cada punto, lo vamos desarrollando y vamos a abrir también nuestro corazón, nuestra vida, con testimonios y con puntos importantes que nos llevaron a comprender realmente la necesidad de vivir en paz, la necesidad de adquirir el perdón de Dios para luego comprender y brindar ese don del perdón, porque el perdón también es un don, el cual cada una debemos de entender, de estudiar y sobre todo de comprender qué es lo que nos va a traer paz a nuestra vida, pero sobre todo a nuestro corazón. Quiero leerles esta pequeña introducción para que vayamos entendiendo sobre este estudio que va a ser de mucha bendición seguramente para nuestras vidas. ¿Cómo recibir el perdón de Dios? El perdón es uno de los temas principales de la Biblia, desde la historia de Adán y Eva en el libro de Génesis, y a través de las escrituras vamos a muchas personas que pecaron y cometieron grandes errores. Yo acá quiero hacer una pauta porque quiero decirte que somos humanas, somos personas imperfectas, por lo tanto podemos tropezar una y otra vez. Pero cuando nosotros conocemos a ese Dios verdadero, ya hay algo de ti como temor, temor a fallarle, temor a no hacer las cosas para no afectar nuestra relación con el Señor. Pero eso lo vamos entendiendo poco a poco. Pero somos humanas y por ser en ese aspecto o ese perfil, podemos cometer errores sin querer, queriendo, muchas veces con conciencia, otras veces por nuestras emociones. También leemos cómo Dios las perdonó y restauró, ¿verdad? En aquella época, cuando las personas en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Cometían errores, como Dios Todopoderoso daba la instrucción para poder recibir ese perdón y que la persona se sintiera de algún punto o de alguna manera inquieta, que es lo que nosotros le llamamos esa inquietud de nuestro corazón, esa conciencia, ¿verdad? Cuando hacemos algo malo. También leemos cómo Dios perdonó y restauró. Son historias llenas de luchas y también de triunfo sobre el pecado y el mal. Así es como Dios desea que vivamos en comunión con Él. Anhela perdonar nuestros pecados, restaurarnos en su amistad,
Dios quiere que nuestra historia también refleje la transformación que llega como producto de su perdón y de su amor. Acá nos está enfocando la importancia de nosotros buscar a este Dios verdadero, a este Dios amoroso y misericordioso que tanto hemos platicado en el transcurso de nuestra vida, para nosotros acercarnos a Él y poder confesar nuestros pecados y sentirnos realmente plenas y aceptadas con el Señor. No sé si tú recuerdas, Mayan, que hemos recibido muchos comentarios y muchos mensajes de nuestras princesas del ministerio, el cual dice, yo he pecado y por eso siento que el Señor no escucha mis oraciones, o no sé cómo acercarme al Señor porque yo cometí una falta. Entonces, Debemos recordar que cuando cometemos un pecado, eso es lo que nos aleja de Dios. El, uh-huh. ¿Sí? ¿Ya no me escuchas? ya te escucho, se perdió tantito la señal. Debemos recordar que cuando cometemos pecado o estamos en pecado, eso nos aleja de Dios. Es por eso que muchas veces sentimos que Él no nos escucha o que estamos alejadas de Él. Pero finalmente, por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que nosotras podamos tener ese acceso directo con Dios, podamos ir con humildad a sus pies, pedirle perdón y creer, como dice la Biblia, que si confesamos nuestros pecados, Él nos va a perdonar. Pero ese también es un trabajo de entregar, de pedirle perdón y de creer que Él ya nos perdonó. Porque si seguimos viviendo con culpas, con ese sentimiento que nos hace víctimas, jamás vamos a poder avanzar. Debemos creer que el perdón existe, pero también debemos saber que no es un juego, que si Él nos perdona, debemos de arrepentirnos, y arrepentir es dejar el pecado y avanzar de nuevo. Eso es lo importante. Y a veces muchas de nosotras nos enfrascamos en el, es que no me escucha, es que no puedo, es que siento culpa. Pero por eso es la intimidad con Dios, por eso son las horas que debemos de pasar cerca de Él para empezar a sentir cómo su perdón entra en nuestro corazón, cómo nos va transformando y cómo nos va dando la paz. No es instantánea, también es un trabajo en el que debemos de cambiar nuestra manera de pensar, renovar nuestra mente para poder llegar a ese perdón genuino. Es muy importante esto que tú mencionas porque muchas veces esa es la debilidad o es la puerta abierta que el enemigo encuentra en nuestra vida y en nosotros porque le estamos dando el poder a él en decirle, bueno, tengo miedo que el Señor no me acepte por X o un pecado grande que llevemos, que eso nos trae culpa. Y es allí donde el enemigo dice, ok, bueno, ella se siente anulada, se siente no aceptada y la culpa se va haciendo cada vez más grande. Y es donde muchas de nosotros nos ha costado quizás en algún momento de nuestra vida acercarnos con el Señor. Pero yo quiero decirles a todas las mujeres del reino que van a estar escuchando este estudio, que lo único que logramos con eso es realmente enfriar nuestro corazón, no hacer desarrollar y crecer esa intimidad con el Padre, porque vamos a tener culpa, vamos a tener temores, vamos a tener ese dedo señalador que muchas veces nosotros mencionamos y no va a servir de nada, al contrario, va a servir para que retrocedamos y va a servir para que el enemigo pueda atacarte en cualquier área de tu vida. Es importante también mencionar que Dios es todopoderoso. Él sabe nuestros pensamientos, Él sabe nuestros actos, Él sabe incluso lo que va a salir de nuestra boca. Entonces no sintamos ningún temor. Al contrario, busquémoslo en espíritu y en verdad. Cuando sentimos ese peso, cuando sentimos esa culpa, debemos de ir a buscar al Señor. Debemos de abrir nuestra boca para confesar nuestros pecados.
Por eso existen muchas mujeres y muchos hombres que se van a los vicios, que incluso se han quitado la vida porque es un tormento que no aguantan, es la voz de su conciencia o esa voz de culpa que el enemigo aprovecha porque usa esa debilidad de carne. Nos dejamos llevar por nuestras emociones cuando no estamos muy tomados de la mano del Señor. Dejamos que la voz de Dios se quede bloqueada y que tenga interferencia, como pasa muchas veces en redes sociales, ¿verdad? Que se va la señal, no se escucha la voz, pero cuando estamos conectadas, cuando realmente está en nuestro corazón el deseo de buscar al Señor, el Padre va a buscar cualquier motivo, cualquier manera para comunicarse con cada uno de nosotros. Pero si Él también encuentra un corazón cerrado, una puerta cerrada a su encuentro, porque Él va a estar siempre con los brazos abiertos. Somos nosotros que tenemos que dar ese primer paso para decirle, Padre, he fallado. Padre, vengo arrepentido. Eso también es muy importante, porque de la manera que nosotros lo practiquemos con nosotros mismos, va a ser mucho más fácil comprender a toda aquella persona que nos hace daño, a toda aquella persona o ser amado que también nos traicionó, porque vamos a comprender que tenemos que ver con los ojos de nuestro Padre, porque Él así fue como nos vio. A mí me llama la atención lo que dice acá en este estudio. Dice que la mayoría de nosotros nos gusta pensar que somos buenos y justos. Es fuerte esta pequeña oración, pero realmente es muy real, porque eso es lo que nos quiere enviar el enemigo, que pensemos nosotros, no, es que yo soy buena, es que si yo fallé, si yo hice esto, fue porque la persona se lo merecía, porque yo me lo merezco. Pero eso solamente nos lleva a un punto de ser víctimas, porque tenemos que sentir el dolor del pecado, tenemos que sentir el dolor del arrepentimiento y es ahí donde el Señor necesita mucho de nosotros. Pero dice, en nuestro interior sabemos que cometemos errores e injusticias, mentimos y causamos dolor a otros por causa de nuestro egoísmo. La Biblia llama a este pecado errar en blanco y vivir separados de Dios. Sin embargo, Él ha provisto la manera de reconciliarnos para restaurar nuestra relación con Él. En la Biblia encontramos pasajes inspiradores que nos hablan del perdón de Dios y nos dicen cómo recibirlos. ¿Tú nos puedes leer el versículo? Claro que sí. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Isaías 1:18-19. La palabra es clara. La palabra no la podemos ocultar. Cuando nosotros vamos aprendiendo lo que dice la palabra, creo que nuestra conciencia se sacude y nos trae muchos recuerdos, pero no para sentirnos culpables, sino para poder limpiar esa hoja que ya está manchada y dejarla realmente en blanco para escribir una nueva historia. Eso es lo hermoso del amor de Dios. El Padre nunca va a venir a señalarnos, el Padre nunca nos va a venir a juzgarnos, ni mucho menos a anularlo. Él lo que quiere es que realmente lo busquemos y que lo volvamos a confesar. ¿Por qué repito mucho eso? Porque quiero que en cada mente y en cada corazón esta palabra se quede muy fuerte en tu espíritu, en tu conciencia, para que tú puedas comprender que ha llegado el momento de abrir tu corazón para confesar todo aquello que tú sabes que no le agrada al Padre. Ha llegado el momento que tú también puedas comprender que la lucha no es contra la persona que te hizo daño. La lucha es contra nuestros propios pensamientos y nuestra propia conciencia de lo que quizás hicimos en el pasado, porque eso pasa mucho, Maya. Así es. A veces vivimos culpando a los demás
pensando que por ellos estamos sufriendo, pero no nos damos cuenta que también son consecuencias de nuestras malas decisiones. Son el tomar decisiones sin consultar a Dios, solamente por las emociones. Entonces debemos hacernos responsables y confesarle a Dios, pero de una manera de verdad genuina, porque muchas veces también vamos con Dios y podemos decirle, mira, Padre, lo hice porque Él me estaba haciendo daño, porque Él es así, y no es cierto. Con Él tenemos la confianza de llegar totalmente desnudos, tal y como somos, porque Él nos conoce. Decirle, ¿sabes qué, Padre? La verdad es que yo le hice daño porque en ese momento mi corazón lo sentía, porque en ese momento yo quería que Él sufriera. Pero mira, aquí estoy, me he dado cuenta que este sentimiento solamente me ha traído daño a mí. Hoy quiero que tú me ayudes, quiero que tú me enseñes de verdad desnudarnos ante Él, porque cuando somos sinceros con Él, Él ve ese corazón e inmediatamente su Espíritu Santo baja, porque somos genuinos al decirle, ¿no? Así es, un corazón humilde, ¿verdad? Un corazón Así, sincero es lo que el Señor necesita. Vamos a leer uno de los puntos más importantes para entender el perdón de Dios es confesar nuestros pecados. En primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Lo primero amén. es expresar y reconocer las cosas malas que hemos hecho, que es lo que nosotros hemos venido explicando en estos pocos minutos, y decírselas a Dios. Él conoce todo y ya lo sabe, porque a Él no lo podemos engañar. Pero nosotros necesitamos aceptar en humildad delante de Él que le hemos fallado y que hemos hecho cosas que van en contra de su deseo para nosotros, porque Él siempre va a querer lo mejor. Él no va a querer que estemos nosotros sufriendo, que estemos nosotros llenos de enfermedades, que estemos nosotros alejados de Él y sobre todo viviendo en contienda. Él no quiere eso. Realmente lo que tú dices es consecuencia de nuestras propias decisiones. Nosotras somos las autoras de nuestra vida, de lo que hicimos en el pasado, lo que hicimos, lo que estamos haciendo en el presente y lo que vamos a hacer al futuro. Pero son tres puntos bien diferentes, porque lo que hicimos en el pasado ya pasó. Solamente puede servir de lección para no cometerlo en el presente. Y con y tomada de la mano del Señor y ya teniendo este conocimiento, sabemos que nuestro futuro va a ser mejor que ayer, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Acá dice que Él conoce todo y ya lo sabe, pero nosotros necesitamos aceptar en humildad delante de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que buscar al Padre en intimidad. Tenemos que buscar nuestro cuarto de guerra, nuestra hora ideal, nuestro momento especial para realmente desnudarnos con Él, como tú bien dices, porque todo lo que nosotros vamos a decirlo, Él ya lo sabe, pero Él va a ver nuestro corazón. Él va a ver si lo estamos diciendo porque realmente lo queremos agradar a Él para hacer un cambio o solo lo estamos haciendo como cualquier otra oración donde nos acercamos a Él y le decimos, Padre, hice esto y no lo voy a volver a hacer más. Se nos olvida y al día siguiente lo volvemos a repetir. Eso no es así. Confesarle al Señor nuestros pecados, nuestras faltas, es realmente confesarlo con nuestra boca, con nuestra mente y con nuestro corazón, pero con la convicción de no volverlo a hacer más. Y sabes, Maya, es posible que vayamos a caer nuevamente, que lo volvamos a hacer, pero ¿qué sucede? Somos humanas y se vale. Pero conforme vamos creciendo en espíritu, conforme vamos creciendo en obediencia, sabemos que va a haber una vocecita que se llama conciencia que nos va a decir, ahí no, eso no lo puedes hacer, esto no lo puedes decir. Yo siempre digo en nuestras conferencias que es como esa luz roja del semáforo, ¿verdad? Las luces del semáforo, la amarilla, precaución. Así es en la vida, es esa voz de conciencia. La luz verde, qué rico es tal vez decir las cosas de frente, las cosas bien como Dios quiere, pero te sientes con la satisfacción que hiciste lo correcto.
Y la luz amarilla es eso que también constantemente creo que las 24 horas, las que caminamos con Dios, tenemos esa luz amarilla constantemente encendida porque no queremos fallar, porque queremos nosotros representar el reino de Dios con nuestros cambios, porque nuestros testimonios son los que van a dar la aprobación, va a hablar de lo que realmente Dios está haciendo en nuestra vida y quién es Dios para nosotros, ¿verdad? Porque como decimos acá en Guatemala y creo que en México también, las palabras se las lleva el viento. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Y nosotras las mujeres, como somos tan comunicativas y que realmente estamos viviendo muchas emociones, somos más fáciles de caer día con día en esos pequeños detalles. Pero es ahí donde también tenemos que activar el dominio propio, ¿verdad? Así es poco a poco, es un proceso. Tú bien dijiste, a veces volvemos a cometer el error porque somos humanos, pero a lo mejor ya no es en la misma magnitud y a lo mejor ahora nos tardamos menos tiempo en reconocerlo, inclusive nos cuesta menos trabajo ir a la presencia de Dios, a lo mejor son 2, 3 veces, pero ya una cuarta, ya el Espíritu de Dios nos alerta y nos dice, ya no lo hagas. O sea, sí es un proceso poco a poco, pero poco a poco cuando tenemos esa relación con Dios, Él nos va frenando, Él va cambiando nuestra manera de pensar y también es importante, como dices, pedirle a Dios que nos dé el dominio propio. Antes de hablar y de actuar, pensar 2 veces las cosas. A ver, ¿qué haría Jesús en mi lugar? O si yo hago esto, ¿estoy dañando a mi familia o estoy dañando a esta persona? O sea, también nosotras tenemos que trabajar con ese cambio de mentalidad, porque no todo es Dios. Es 50 que nosotros vamos en oración y se lo dejamos, pero el otro 50 es la decisión de cambiar, la decisión de ser mujeres diferentes, la decisión de decir, quiero una vida diferente. A lo mejor en un pasado cometí los peores errores, fui la peor mujer, pero hoy estoy aprendiendo a través de la Biblia, estoy aprendiendo a través del ejemplo, de estos grupos tan bonitos, de los ministerios, todo nos alimenta, toda la palabra nos alimenta. Entonces, es un 50 y 50. Eso es lo importante, que no se lo dejemos todo a Dios. Así es, esto me llama mucho la atención, Maya, porque nosotros siempre compartimos temas del perdón, siempre estamos inquietando a nuestras princesas del ministerio a que hagan un cambio. Y yo, aunque se escuche muy feo, siempre digo, por favor, no sean ovejitas que engordan, porque Ujú. andamos de ministerio en ministerio, escuchando palabra por aquí, escuchando palabra por allá, a veces compartimos tanto, pero realmente lo que va a valer la pena es tu cambio, es realmente esa convicción de creer que necesitas un cambio para tener paz, para tener una formación, y no, pues, no quiero decir de religión, porque religión, la verdad, no, siempre hemos dicho que Dios no es religión, sino es relación. Entonces no se trata de religión, se trata en que tú realmente hagas un cambio para tener una vida plena, para cuando el Señor nos llame a su presencia, Él pueda también vernos con ese amor, con esa misericordia de decir, yo recuerdo cuando tú te acercaste a confesar tus pecados, yo te vi como la niña de mis ojos, yo pude comprender tus palabras. Pero qué triste sería que nos llenemos de tanta teoría, que nos llenemos de tantos estudios y al final no hacemos nada. Uno de los puntos importantes en este primer paso de confesión dice, este paso de confesión abre la puerta para que su perdón fluya y nos alcance. Eso quiere decir que para que nos alcance su gracia y su favor, mira qué hermoso esto. Dios nos limpia de toda maldad. No hay absolutamente nada que podamos confesarle que Él no pueda perdonar. Su amor y su perdón alcanzan y cubren cada rincón de nuestro corazón. Y aquí es muy importante mencionar que ahora comprendemos que el Padre está siempre abierto para perdonar nuestros pecados,
Pero esto no quiere decir, Maya, que vamos a tener la oportunidad de estar pecando todos los días y buscarle y decirle, Señor, perdóname. No, realmente eso es lo que muchos cristianos o muchos creyentes en Dios lo hacen. Y hoy estamos viviendo un tiempo único. Por lo menos yo nunca había vivido una pandemia. Yo nunca había vivido esto que estamos viviendo. No sé si tú, pero creo que no, ¿verdad? No, Entonces no, es no, no. cuanto más debemos de comprender que confesar nuestros pecados y ser una nueva criatura, tener la oportunidad de hacer cambios en nuestra vida. El Señor nos ama tanto que nos está dando este encierro, nos está dando estos espacios, nos está dando creatividad como lo estamos haciendo hoy acá para compartir con nuestras princesas. El Señor nos está dando estrategias y tenemos que estar bien atentas a los cambios que Él quiere. Si esta palabra, si este estudio realmente llega a nuestro corazón y nos hace pensar, nos mueve el tapete, como decimos, es porque algo debemos de cambiar en nuestra vida. Algo debemos nosotros también que activar que ha estado dormido. Hoy es un tiempo en que no podemos volver iguales cuando digan a nuestros países ya pasó todo el peligro, ya pueden ir a las calles. No podemos seguir caminando de la misma manera de cuando entramos en esta cuarentena. Debe de haber realmente un cambio y el cambio empieza buscando el perdón de Dios para empezar en una nueva oportunidad, una nueva hoja en blanco y sobre todo un nuevo comienzo. Yo me asombro cuando yo les platicaba a ustedes en diciembre que yo quería enfocar el 2020 con nuevos comienzos. Y me asombré tanto porque hicimos las imágenes de nuevos comienzos. El primer desayuno en Guatemala se llamó Nuevos Comienzos. ¿Y quién iba a decir que a los pocos meses, en el mes de marzo, nos iba a cambiar la vida? Nos iba a cambiar completamente toda nuestra zona de confort que hoy nos está haciendo salir a nuestro punto de zona de confort para hacer cambios. Entonces, hoy puedo creer que el Espíritu Santo guía este ministerio. Hoy tengo la convicción que el Señor sí nos inquieta grandemente a todo el equipo de una mujer de reino, porque, por supuesto, son nuevos comienzos, pero lo va a tomar toda aquella persona que siente en su corazón realmente hacerlo. Y es maravilloso saber que Dios nos guía, ¿verdad? Así es. Yo creo que a veces también Dios permite que pasemos muchas tribulaciones o que nos sintamos tan acorraladas para que lo busquemos a Él, para que de verdad le digamos, Señor, ya no puedo más, ya no aguanto, de verdad aquí está todo, perdóname, quiero empezar de nuevo. Eso es muy bonito y creo que en este tiempo es lo que tenemos que hacer, buscar esa oportunidad de sentir el perdón, no nada más de decírselo, sino también sentirlo en nuestro corazón, creerlo con nuestra mente, porque la mente es muy poderosa y a lo mejor podemos ir con Dios y decirle, mira, perdóname. Y Él ya nos perdonó, Él dice la Biblia que Él arroja nuestros pecados al fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. Pero nosotras seguimos diciendo, ay, es que yo pequé en el 2001 y todavía me siento culpable. O sea, es un trabajo en la mente. ¿No? También hay muchos versículos que nos ayudan a llevar nuestros pensamientos, nuestras emociones cautivos a la obediencia de Cristo Jesús, pero son ejercicios diarios que tenemos que hacer hasta que nuestra mente se acostumbre o que acepte que ya somos perdonadas y sobre todo que tenemos que tener nuevas actitudes para no volver a dañar y no volver a fallar y que si volvemos a fallar sea un error diferente, un error nuevo, pero no el mismo de antes. ¿No? Así es, así es. Ahora yo te invito para que tú desarrolles el punto número 2. Arrepentirse, qué bonito. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 3:9. Es muy importante, amadas, que entendamos el verdadero significado de arrepentimiento. El arrepentimiento es confesarlo
dejar el pecado atrás y empezar en una nueva dirección, en un nuevo rumbo. No pedir perdón y seguir en el mismo pecado. Eso no es arrepentirnos. Eso nada más es seguir en el mismo círculo sin avanzar. Y es estar jugando con Dios. Porque Dios es un Dios de amor, de misericordia, que no importa el pecado que le llevemos, pero debemos dejarlo de corazón. Más adelante nos dice, no basta con confesar y reconocer las cosas malas que hemos hecho. Necesitamos arrepentirnos. Cuando nos arrepentimos, expresamos el dolor que nos causa ver los errores que hemos cometido y eso nos impulsa a hacer los cambios necesarios para comenzar a actuar como Dios quiere. Así es, cuando cometemos un error muy grande, yo creo que esto sucede más en las familias. Cuando dañamos a los hijos, al esposo o a algún familiar muy cercano, nos damos cuenta que de verdad la actitud que tenemos los ha dañado y podemos verlo porque ellos cambian su actitud con nosotros y eso nos duele, nos lastima. Entonces, cuando vemos el pecado, cuando vemos que esa persona cambió o que de verdad algo que hicimos fue tan fuerte que todo se rompió, eso nos debe de impulsar para ser mejores personas y para decir, esto ya no lo voy a volver a hacer. No esperemos a que suceda una muerte o a que suceda algo grave. Pidamos a Dios también que tengamos un corazón sensible, que tengamos un corazón que no sea duro, porque si tenemos un corazón duro, a veces podemos ver pasar el dolor y no nos importa y no sentimos. Entonces es muy importante que ese dolor nos impulse a ser mujeres que quieren cambiar. Más adelante dice que Dios desea que todos nos arrepintamos, que reconozcamos que le necesitamos en nuestra vida. Él quiere que nos reconciliemos con Él y justo en este tiempo, amada, que recibamos a Dios como nuestro Señor y Salvador. Él no desea que ningún ser humano pase la eternidad lejos de Él. Por eso espera con paciencia nuestro arrepentimiento. Así es. Esto me recuerda cuando dicen que Dios es un caballero. Él siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Pero muchas veces nos acostumbramos tanto a esa manera de ser que no nos importa nada más, que vamos por la vida como zombies y no vemos ni el dolor ajeno. Es más, sentimos dolor un ratito y después decimos, se nos va a pasar, pero no buscamos realmente a Dios. Entonces, Él es un caballero y hasta que no tocamos a su puerta, Él está con los brazos abiertos. También me ha tocado en este tiempo escuchar a muchas ovejitas que dicen, es que yo creo que Dios no me va a perdonar este pecado. Yo creo que mi odio es tan grande que Dios no me va a perdonar. Y Dios perdona todo, ¿no? Él perdona multitud de errores, hasta el peor asesino, el peor violador, la peor amargura. Él perdona todo, pero eso depende de nuestro corazón humilde. Esto me recuerda cuando se nos acercan ovejitas y nos dicen, estoy viviendo una infidelidad en mi matrimonio, ¿verdad? Es algo que recibimos constantemente. Y nos Muchísimo. preguntan cuántas veces debo de perdonar, porque la palabra de Dios dice 70 veces y todo. Es una buena oportunidad para decirles a todas ellas quienes están constantemente en un matrimonio donde están sufriendo, donde están cometiendo un pecado una y otra vez. Amada, el arrepentimiento tiene que ser sincero. Cuando una persona te ha hecho daño y realmente te pide perdón, pero un perdón sincero, un perdón donde, que como les dije anteriormente, debe de doler hasta el fondo de nuestro corazón y tú debes de ver cambios. Si somos nosotros las que hemos pecado, las que hemos cometido la falta, realmente nosotros después de confesar ese pecado debemos de demostrar un completo arrepentimiento, no haciendo lo mismo porque ya hemos afectado a una familia, a una persona, a todo un entorno. ¿Cuántas familias, cuántos hijos, cuántos padres han sido divididos por esa falta de arrepentimiento? Decir perdón no quiere decir que ya la falta terminó y que la persona va a ser al día siguiente completamente diferente. No, es un proceso y en ese proceso donde tenemos que ver nosotros si realmente la persona fue sincera, ¿verdad, Maya? Si realmente esa persona está haciendo cambios, pero perdona
no miran cambios, vuelven a cometer y dicen, no, yo tengo que volver a perdonar porque yo amo a esa persona o esa persona me ama tanto que me tiene que perdonar. Eso no es así, porque solamente va a traer una dureza a tu corazón, solamente va a cambiar tu mente que todas las personas te van a fallar, que todas las personas son iguales y no es así. Lamentablemente nosotros somos los que abrimos esa puerta y nosotros tenemos que demostrar realmente que la lección ha sido aprendida. Cuando nosotros perdonamos, mucha gente dice es que si yo perdono ya olvidé. No, perdonar de corazón es amar a esa persona, aceptarla con sus errores, sus debilidades, con la convicción y la creencia que no lo va a volver a hacer. Pero es una lección de vida que te va a quedar como esa luz roja del semáforo que te va a decir, ya lo viviste, no lo puedes vivir una segunda vez, una tercera vez y una cuarta vez. Porque quiero decirte que para ti y para Dios, o mejor dicho, para Dios es importante verte a ti bien, verte a ti con un corazón limpio, con un corazón en paz, para que no pueda atormentar ni ensuciar en lo más mínimo tu mente y sobre todo tu vida, ¿verdad, Maya? Así es, el perdón primero tiene que ser un cambio de juicios y actitudes, el actuar diferente. Pero ahorita que mencionas esto de la infidelidad, a mí de verdad me duele mucho mi corazón en este tiempo que pues estamos encerrados prácticamente en la casa. Muchas mujeres me dicen, es que mi esposo, que estamos en cuarentena, se va con la otra mujer. Y yo siempre lo primero que les digo es hablar del perdón y ellas me dicen, es que no puedo perdonarlo. ¿Cómo lo voy a perdonar si se está yendo? Entonces, es muy difícil tratar de explicarles porque en ese momento su corazón está tan lleno de dolor, de tanta amargura y frustración. Entonces, solamente puedes explicarles que el perdón no es para él, el perdón es para ti. Es como si estuvieran con dos lazos, un lazo tú y un lazo el esposo o Se la va persona a la que no quieres perdonar y los dos están jaloneando. Entonces, es muy importante que perdonemos por nosotras, porque cuando tú perdonas, estás soltando a la persona, te estás desprendiendo de ella y estás permitiendo que ahora el perdón de Dios entre en ti, porque es como una mezcla entre lo que tú le hiciste, entre lo que Él te hizo, entonces no te perdonas tú, no lo perdonas a Él. Entonces tenemos que perdonar primero por obediencia, que Dios así nos lo manda, ¿no? Como dice el Padre nuestro y lo dice la Biblia, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Entonces, yo lo que les digo es perdona por ti y no esperes un cambio, porque en tus fuerzas jamás vas a poder hacerlo. Perdona, suelta para que puedas avanzar al siguiente paso. Si tú lo haces, Dios a poco va a ir sanando tu corazón, tu mente y te va a dar la oportunidad de que tú entiendas que en tus fuerzas no lo vas a cambiar, que el que va a hacer la obra va a ser Él y que si su voluntad es tú sigas a su lado, él te lo va a permitir y lo va a cambiar, lo va a renovar y lo va a transformar completamente. Pero debes de soltar también tu matrimonio. Debes entregárselo a él y decirle, Señor, si es tu voluntad, restituye mi matrimonio y si no, ayúdamelo, dame la fuerza para poder olvidarlo, ¿no? Para poder avanzar. Y de verdad, yo siempre les digo, yo comprendo totalmente las infidelidades. Yo lo viví no una vez, muchísimas veces, pero desafortunadamente en su momento yo no entendía lo que era el perdón y eso me llevó a 3, 4 infidelidades. Entonces fui guardando amargura, frustración, resentimiento, sufrimiento, todo. Y cuando quise perdonar me fue más difícil porque nunca trabajé desde el principio el perdón. Entonces, cuando vas acumulando hasta llegar a la enfermedad, eso es realmente lo que te parte totalmente. Por eso es importante que cuando tú empiezas a sentir un sentimiento negativo, vayas inmediatamente y trabajes inmediatamente en él, que no esperes a que esa bolita se vaya haciendo más grande y más grande, que lo trabajes inmediatamente.
Y yo pienso también que parte del arrepentimiento y dar el perdón es que esperamos mucho de la otra persona que realmente lo muestre, pero creo que Sí, cuando uno encuentra el punto débil de la persona quien falló, los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Evaluar por qué cayó, por qué lo permití, evaluar qué es lo que yo estoy haciendo mal para que cayera de esa manera. Entonces nos confronta la palabra, nos confronta estas palabras porque uno dice, ay, ahora resulta que yo soy la que tengo que cambiar. Muchas ovejitas nos dicen, pero ¿por qué siempre somos nosotras las que tenemos que ponernos en la brecha y orar? Pero si queremos realmente un cambio, si queremos ver el testimonio de Dios en nuestra vida, tenemos que ser humildes y como bien decimos, a veces torcer el brazo, agachar la cabeza, no para ser humilladas, sino para ser exaltadas ante el Señor, porque estamos teniendo un gesto de amor, de gratitud, de querer ser restauradas. Pero ¿qué sucede en este proceso de arrepentimiento? Decimos, el Señor me dio palabra de restauración y de arrepentimiento a mi esposo, entonces yo voy a seguir aquí en la brecha hasta que el matrimonio esté sano y salvo. Pero hoy es un buen momento para decirte a ti que estás escuchando este estudio que restauración matrimonial, restauración de todo eso que hemos hablado para tener realmente ese don de perdón, ese don de arrepentimiento es restaurar tu vida, reconocer tus errores, reconocer que sí te fallaron, pero buscarle lo positivo y buscar el punto exacto de por qué sucedieron las cosas y hacer cambios conforme nuestro cambio como mujeres, conforme con los cambios de lo que estamos aprendiendo en la palabra del Señor, en todo lo que estamos aquí leyendo, vamos a demostrar quién es el Dios que está en nuestro corazón. Vamos a mostrar quién es el que va delante de nosotros en nuestro camino y sobre todo ellos van a estar viendo esos cambios. Y definitivamente allí es donde el Señor va a cambiar y limpiar su condición, porque la situación nosotros sabemos cómo manejarla. ¿Quién mejor que nosotros saber el momento exacto para poder hablar del tema? ¿Qué mejor que nosotros el momento exacto para acercarnos al Señor y para tener esos gestos de amor, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando hay una parábola, en este momento no tengo la cita exacta, pero cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos. O sea, todos se sentían mal porque el Hijo de Dios estaba limpiando sus pies. Pero realmente yo veo que así es cuando nosotros concedemos el perdón, cuando nosotros nos arrepentimos. Nosotros tenemos que estar dispuestos de lavar esos pies, que es lavar nuestros pecados y empezar de nuevo un camino para dejar huella y dejar marcado completamente nuestro corazón de ser humano, porque como bien dije muy al inicio, somos humanos imperfectos y a veces nos basamos en nuestras emociones, pero en este punto ya no se trata de emociones, se trata de tener una relación con Dios y tener esa convicción que el Señor puede hacer las cosas nuevas y restauradas, por supuesto. así es. Muchas veces decimos, es que ¿por qué no lo cambio a él? ¿Por qué tengo que cambiar yo? Porque Dios primero quiere trabajar con nosotras, como mujeres. Cuando nosotras empezamos a cambiar y a perdonar y a pedir perdón, Dios nos va mostrando. Es muy duro que en el proceso de repente seamos las víctimas y que de repente Dios nos muestre, ¿no? Por ejemplo, ese versículo que dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Uh Y a -huh. veces somos mujeres rencillosas o somos mujeres que no atendemos al marido o somos mujeres chismosas, no sé, podemos tener infinidad de errores, pero en ese momento no nos damos cuenta y creemos que él nada más tiene la culpa. Pero conforme nuestro corazón está unido a Cristo, Él nos va enseñando nuestros errores, nos muestra un pergamino, pero poco a poco los vamos cambiando. Él nos va mostrando porque primero quiere moldearnos a nosotras. Uh Cuando -huh. ya nosotras tenemos ese cambio, como tú bien lo dijiste, empieza a hacer la obra en Él. Pero primero trabaja con nosotras y de nosotras depende qué tiempo queremos estancarnos en ese cambio. Pueden pasar años,
y decir, no, yo no voy a cambiar, yo sigo así, yo estoy bien, estoy perfecta. No es cierto. Todas tenemos una lucha por cambiar muchísimas cosas día a día, son procesos. Y entre más rápido seamos humildes, el proceso va a pasar más rápido. Totalmente. Y en esa etapa es donde el Señor nos quita la venda de los ojos, ¿verdad? Y Ujú. tenemos que dar el Así paso. es. Falta un bloque, Sí. ujú, donde dice, Dios desea que todos nos arrepintamos, Y que que reconozcamos. reconozcamos que le necesitamos en nuestra vida. Quiere que nos reconciliemos con Él y le recibamos como Señor y Salvador. Él no desea que ningún ser humano pase la eternidad lejos de Él. Por eso espera con paciencia nuestro arrepentimiento. Que muy bien lo dijiste tú anteriormente, lo explicaste claramente y creo que esta clase de estudios, de esta manera como lo estamos realizando, puede llegar más a fondo al corazón de todas nuestras princesas, incluso en nosotras, porque creemos que porque estamos aquí sentadas estamos instruyendo a las personas que nos van a leer o que nos van a escuchar o que nos van a ver, pero también este estudio está trabajando en nosotras, porque el camino es largo y tenemos que mejorar muchísimas cosas si queremos agradar al Señor y si queremos seguir aquí en la brecha restaurando vidas. O sea, aquí aprendemos todas, por eso esto es lo Así es. lindo y es donde yo digo, estos son nuevos comienzos, el Señor está lavando y está limpiando el universo para que vengamos más fuertes, más convencidos y más comprometidos para tener realmente esa vida que todas soñamos, ¿verdad? El Así número es. 3 dice creer en Jesús. En Romanos 10, 9, Mm. 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Amén. Uy, esta palabra creo que la repetimos nosotros en diferentes maneras cuando le decimos a nuestras princesas, cuidado, tu boca tiene poder, cuidado con las palabras que salen de tu boca, cuidado cuando tú escribes en el chat, o sea, léete. Y decimos, pero solamente son oraciones, son letras, pero allí claramente estamos activando también porque sale de nuestra mente y sale sobre todo de nuestro corazón. Acá también nos menciona que luego debemos creer en Jesús porque solo en Él tenemos salvación. Necesitamos creer que Jesús es Dios, que a través de su muerte en la cruz y su resurrección somos salvos y reconciliados con Dios. Es Amén. importante expresar con nuestra boca la certeza que hay en nuestro corazón. Debemos confesar que Jesús es el Señor. Decimos pasar el señorío, sí, ¿verdad? Decidimos pasar el Sí. señorío de nuestra vida. Ya no hacemos más lo que queremos. No vivimos para satisfacer nuestro ego. Él es el Señor y le obedecemos porque nos ha transformado y ha dado sentido real a nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra boca tiene poder completamente y tenemos también el poder de bendecir y de maldecir nuestra vida y nuestras relaciones. Entonces, acá también debemos de tener claro que cuando nosotros perdonamos, pero decimos yo te perdono, estamos impulsando una palabra poderosa porque estamos brindando un don, una ofrenda de amor, ¿verdad? Pero no podemos decir yo te perdono, dar la vuelta y estar hablando de la persona atrás de las espaldas. Realmente muchas personas dicen, mire, yo la perdoné, pero la veo y yo era una de las personas que decía así. Tú me conoces hace muchos años y yo te decía, mira, yo la perdoné, pero cuando la veo siento que el estómago se me retuerce y esa es una expresión y es normal ese sentimiento, pero entonces quiere decir que yo tenía que volver a la intimidad con el Padre, yo tenía que estar en constante oración para saber si realmente el problema era yo o el problema era la persona, porque quizá no me estaba mostrando el verdadero arrepentimiento.
Y aquí yo quiero aprovechar y como testigo, pues pongo a Dios y te pongo a ti, Maya, que has sido pues mi compañera por muchos años y sabes de mi vida, porque aparte de que somos parte de este equipo de ministerio, somos amigas y hemos vivido juntas muchos procesos, muchas traiciones ministeriales como de amistad y realmente una a la otra nos íbamos apoyando para salir adelante, pero cuando realmente nosotros conocemos al Padre, cuando realmente vamos entendiendo su palabra, sabemos que es mejor perdonar, pero si la persona realmente te impacienta, te contamina, porque hay personas que realmente llegan a contaminar tu vida, llegan a contaminar tu mente y tu corazón, es mejor entender y comprender que el ciclo terminó. Pero ¿qué sucede? A veces somos masoquistas, ¿verdad? A veces el Señor nos manda señales y nosotros decimos, no, ya perdoné, pero como soy una hija de Dios, yo voy a seguir ahí, yo voy a seguir trabajando, pero estamos, lo que dice acá, llenando nuestro ego, estamos quedando bien con las personas, pero no con nosotros ni con el mismo Dios. Entonces tenemos que tener la convicción que si decimos yo perdono, yo concedo ese perdón, es ver a la persona como bien lo hemos dicho muchas veces en este estudio, que tenemos que estar convencidas que estamos perdonando al ser humano que representa todos los sentimientos que nos movió en nuestra vida, pero si realmente no miramos un cambio verdadero en ellas, es mejor alejarnos, es mejor entender que las cosas pasan por algo, que las lecciones suceden para no volverlas a repetir, porque Dios tampoco no nos quiere que estemos perdonando y sufriendo, porque ¿qué sucede? Se contamina tu alma, se contamina tu mente y endureces y se cierra tanto el corazón que tú piensas que las personas todas son iguales y que se va a repetir una y otra vez. Y de hecho se repite, Maya, porque cuando nosotros actuamos de esa manera, ¿qué sucede en nuestra vida? Llega gente traicionera, llega gente desleal, llega gente que siempre nos hace daño, pero porque nosotros no hemos aprendido a cerrar esa puerta. No sé qué pienses tú. Así es, en todo ese proceso en donde perdonamos una y otra vez, también se pierde nuestra identidad. Podemos llegar al grado de creer que no valemos, que no pertenecemos a nada, y cuando te das cuenta y te miras en el espejo, dices, pues, ¿quién soy? O sea, pierdes totalmente tu Ujú. identidad. Y Sí. como dices, nosotras vamos atrayendo todo eso, atrayendo porque tenemos la puerta abierta. Entonces, es importante cerrar ciclos. A veces me preguntan, es que perdono la infidelidad, es la tercera, me quedo, me voy. Y yo siempre les digo lo mismo, yo no soy Dios para decirte, déjalo o no lo dejes, yo no puedo decírtelo y ninguna persona humanamente te lo puede decir. Tienes que ir con Dios y tienes que preguntarle a Él. Él te va a poner ángeles, te va a poner personas y te va a dar la revelación en tu corazón en algún tiempo determinado para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer. Y la decisión que tomes va a traer paz a tu corazón. Muchas veces es divorciarte, muchas veces es alejarte de esa persona, pero cuando hay paz en tu corazón, aunque sea un rompimiento, es porque fue la voluntad de Dios. Entonces, Así son es. ciclos y son procesos. El perdón, sí lo tenemos que orar, pero también lo tenemos que ejercitar diario. A Ujú. veces vemos a la persona, como dices, y sentimos que el estómago se nos revuelve, pero en ese momento cerramos los ojos y de verdad, aunque no lo sintamos, Ujú. y yo la perdono en el nombre de Jesús. Dios, ayúdame a perdonarlo. Aunque diga 100 veces, yo lo perdono en el nombre de Jesús, 100 veces al día, y poco a poco tu corazón lo va a ir entendiendo, va a ir entrando corazón, pedirle al Espíritu Santo, ayúdame en este momento. O sea, es una constante oración todo el día. Los primeros días es muy difícil porque no es fácil, es muy difícil, muy doloroso. De verdad lloras y lloras y lloras y te enojas y vuelves a sentirlo. Pero conforme lo vas ejercitando junto con la oración, cuando lo llevas de la mano con la oración, el perdón puede llegar hasta en una semana, porque tú así lo decides. Estás orando y lo estás haciendo. Estás orando y lo estás haciendo. Es un Ujú. ejercicio diario.
Exactamente, totalmente de acuerdo. Y también es importante mencionar que es válido que a veces se vuelva a repetir una misma historia o se vuelva a repetir un segmento de tu vida pasada, pero es porque vivimos en este mundo y vamos a estar rodeados de muchas personas, pero cuando creemos en Jesucristo y creemos que Él puede hacer las cosas nuevas y puede transformar nuestra vida, sabemos que nuestra palabra va a tener poder, como tú bien dices. Yo lo perdono, Señor, en este momento, o como bien podemos decir, yo rechazo esta palabra que echó a mi vida, yo rechazo, Señor, esta ofensa, porque conforme nosotros vamos abriendo nuestra boca y creyendo que el Señor va a hacer algo en ese momento, es realmente la convicción que necesitamos. Pero ¿qué sucede? Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos dice las cosas, nosotros lo que hacemos es abrir nuestro corazón y nuestra mente y lamentarnos, llorar, pensar en nuestra cabeza el mismo cassette, ¿verdad? O el mismo disco, y no puede ser así, porque entonces no estamos creyendo en que Dios puede tomar control de esa carga, de ese peso, porque recordemos que tú también mencionaste, no podemos luchar con nuestras fuerzas y no podemos vernos tampoco débiles ante las personas que nos están haciendo daño. Tenemos que agradar primero el nombre de Dios, luego tenemos que agradar nuestro corazón con nuestra actitud para luego activarlo con los demás y demostrar que no nos ofenden, demostrar que estamos más fuertes que nunca, porque entra una confusión en la persona, ¿verdad? Bueno, yo ya le tiré ahí la pelotita, pero ya no actuó como actuaba antes. Ya no me abría la puerta, ya no hay oportunidad de hacer un problema. Ahora la prudencia es el silencio, la prudencia es la humildad, porque sabes que quien va a luchar esa guerra no eres tú, sino va a ser Dios. Y eso es creer en Jesucristo. Eso es darle a Él todo el peso de la ley porque es un Dios justo y tarde o temprano las cuentas se le entregan a Él. Nosotros no podemos juzgar a las personas, ni mucho menos su caminar, pero sí tenemos claro cuando nosotros estamos en la obra de Jesús, en la obra de Dios, que nos va a pedir cuentas de lo que estamos diciendo ahora, de cómo lo estamos expresando y a las personas a quien aconsejamos, incluso lo que hacemos en nuestra propia intimidad. Entonces, creo que el creer que Jesús es nuestro Salvador y que Él va a hacer las cosas nuevas, si tenemos esto claro y lo creemos con convicción, lo tenemos absolutamente todo, ¿verdad? Ahora Así nos es. vamos a hablar sobre la obra de Jesús. ¿Lo lees tú? Sí. La obra de Jesús, perdón. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Efesios 1, 7, 8. La sangre que Jesús derramó en la cruz fue el precio que Él pagó para que nuestros pecados fueran perdonados. Él nos redimió, nos rescató y no somos más esclavos del pecado. A través de Jesús somos libres de su poder y todo está sido por la gracia abundante de Dios, un regalo que no merecíamos. Debemos recordar siempre que cuando pedimos perdón a Dios, a veces nos cuesta mucho trabajo creer que nos perdonó, pero recordemos ese momento en el que Él mandó a su Hijo, que Jesús fue a la cruz, que Él a través de su sangre nos limpió, nos lavó y nos redimió. Eso nunca se nos debe de olvidar. Y antes de volver a cometer otro pecado, debemos recordar todo ese dolor y todo ese sufrimiento, darle el valor que merece por, y no volver a pecar. Ese valor que Él dio para morir, para dar a su Hijo por nosotros. Y a través de su gracia, que es una gracia que nadie merecemos, es un regalo que Él nos dio, pero que indudablemente por el amor que nos tiene, nos dio ese precioso regalo, ¿no? Así es. Y aquí también entra la palabra redención, ¿verdad? Y vamos a saber un poquito más de qué significa esto. En Colosenses 1, 13, 14 dice,
Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Eso significa que gracias a la obra de Jesús, ya el pecado que nos separaba de Dios no tiene más poder sobre nosotros. Miren qué hermoso. No somos más sus esclavos. Ahora pertenecemos al reino de Jesús, reino de luz, de perdón y libertad. Qué gozo más grande saber que Dios nos concede su perdón para que nosotros tengamos nuestro corazón limpio, nuestra alma purificada para poder sacar realmente esa obra que Él hizo de nosotros, porque fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre. Él nos formó durante el tiempo que estuvimos ahí y lo más bello que vimos sus ojos en las primeras horas de vida. Eso es algo tan hermoso. Entonces, eso nos recuerda que al momento de recibir el perdón y conceder el perdón, volvemos a nacer de nuevo, volvemos a ser escogidos, porque él ya nos escogió, pero volvemos a ser criaturas nuevas porque ya no podemos ser igual. Qué hermoso, ¿verdad? Así es. También habla sobre la intercesión. En primera de Juan 2, 1, 2 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por nuestros, sino por lo de todo el mundo. Eso quiere decir, y la palabra es clara, siempre hago énfasis aquí, no es religión, pero Jesucristo es el primero, el único intercesor que hay entre el Padre y nosotros. Podemos tener muchas cosas antes, pero tengamos cuidado porque Dios es un Dios celoso. No podemos poner primero al esposo, a los hijos, al dinero, porque esos son dioses que nosotros creamos para nuestra vida. Y es allí donde nos separa también del amor de Dios. Debemos de entender y comprender que en primera de Juan 2:1-2 dice que el único intercesor del Padre es Jesucristo. Dios desea que vivamos vidas de obediencia, pero conoce nuestra naturaleza humana, sabe que podemos fallar en ocasiones, aun cuando nuestro deseo es de ser fieles y obedientes. Jesús intercede por nosotros. Él es el único que puede hacerlo porque solo Él está libre de pecado. Es totalmente justo y misericordioso. Él interviene constantemente a nuestro favor, restaurándonos como hijos perdonados. Qué lindo saber que Jesús está hablándole al Padre cuando nosotros estamos buscando la mirada del Padre, ¿verdad? Estar en ese tiempo de oración y que esté Jesús allá a la par del Padre y que diga, mira Carol, mira Maya, está realmente hablando con un corazón en sus manos, con un corazón contrito y humillado a ti, Padre. Mírala con gracia, mírala con favor y que le recuerde a Dios de las buenas obras o bien de algo bueno que nosotros hayamos hecho para sacarle una sonrisa a Dios. Es algo tan hermoso imaginarlo y comprenderlo y me parece tan importante mencionarlo, porque a veces nuestra imaginación puede ir más allá cuando leemos la palabra y la vamos comprendiendo. Pero si solo la escuchamos por escucharla, porque qué bonita prédica, o porque el pastor, o porque el estudio estaba muy bonito y me llegó al corazón, está bien. Pero cuando entendemos la palabra, que hay un intercesor entre el Padre y nosotros, qué maravilloso es. Ha de ser una experiencia sobrenatural y es eso lo que nos tiene que detener a cometer pecados, a cometer faltas y sobre todo a quebrantar los corazones de nuestro prójimo, ese prójimo que el Señor nos ha llamado a amar y a cuidar y también a respetar. Y además, Carol, también algo muy importante
aparte de Jesucristo, que está intercediendo por nosotros con el Padre, tenemos a una tercera persona que nos ayuda, porque nuestras fuerzas no vamos a perdonar ni lo vamos a querer hacer. Sin embargo, a través del Espíritu Santo, Él nos llena de esa dirección, del querer como el hacer. Es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a poder perdonar, a poder ser perdonados, a poder hacerlo minuto a minuto. O sea, el Espíritu Santo indudablemente es el que nos va a llevar de la manita a poder Así, perdonar. así Entonces, es algo muy eso, hermoso. Dios nos ama, Dios nos ama. Ujú. Claro que sí. Bueno, ahora vamos a entrar al resultado del perdón, que es la salvación, ¿verdad? En Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. No merecemos ser salvos y perdonados, rescatados del poder del pecado, pero Dios nos lo concede de todas formas. No somos salvos por lo que hacemos, somos salvos por lo que Jesús ya hizo por nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Es algo muy hermoso. Las obras solamente nos ayudan a testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para hacerlo aquí en la tierra. Hoy precisamente en los chats de los grupos de las mujeres del reino yo decía que qué lindo es interceder, qué lindo es hoy en día en esta pandemia sacar lo mejor de nosotros, no para que la gente nos vea, sino que Dios vea que realmente hemos sido transformados, hemos sido cambiadas en muchos aspectos de nuestra vida, quizás ha quitado el egoísmo en nosotros, quizás nos está dando ese don de poder ayudar al prójimo, pero lo lindo de todo esto es que Jesús lo hizo en su momento. Nosotros estamos imitando el ejemplo. Nosotros estamos ocupándonos de las cosas que Dios nos ha enseñado. Y lo más hermoso es que al hacer todo esto de corazón, porque es lo más importante, el Señor se va a ocupar de nuestro trabajo, de nuestras obras, de nuestros actos. Y es ahí donde el Espíritu Santo entra fuertemente también. Y es algo maravilloso cuando lo hemos experimentado, cuando miramos la mano de Dios en nuestra vida. ¿Qué más podemos esperar sino seguir haciendo la obra por agradarlo a Él y sobre todo imitar a ese hermano, a ese amigo, a ese confidente como lo es Jesús? Muy bien, ¿lees tú el punto número 2 que él ha dicho? Ujú. En Salmo 32:1 nos dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Qué gozo más grande trae el perdón. Hay una gran alegría y libertad en saber que somos hijos de Dios. Nuestros pecados ya no cuentan. Dios los borró para siempre. Es hermoso saber que aunque hayamos fallado, Dios nos ha perdonado, dio a su Hijo para que borrara nuestra maldad. Entonces debemos darle valor a ese sacrificio que Él hizo por nosotros y no jugar con Dios. Es importante que quede muy claro que sí, Dios nos perdona, perdona nuestras fallas, pero no debemos jugar con Él, pecar, pedir perdón, no. Debemos arrepentirnos de corazón y cambiar nuestra manera de actuar y de vivir, porque con Dios no se juega. Así es. Este es un punto que me gustaría tocarlo de esta manera porque los que caminamos en este llamado, en este servicio, hay gente que nos conoció en el pasado, hay gente que nos conoció en nuestra vieja vida y se queda en esa vieja vida. Y es tan fácil como juzgar, como hablar, como criticarte, como señalarte, pero debemos de ser claros que eso no debe de importar, porque lo que importa es tu intimidad con Dios, es ver lo que Dios está haciendo en tu vida y recordar que Dios es la única persona que puede juzgarte y no podemos abrir nuestro corazón de algo que quizás el enemigo quiere traer a recuerdo,
que utiliza personas de nuestro pasado para venirnos a inquietar en nuestro corazón, porque Él así es como actúa. Él anda como león rugiente viendo a quién devorar, dice la palabra, a quién matar y a quién dividir. Entonces tenemos la dicha tan grande, como bien dice aquí en su palabra, que realmente el Señor nos va a borrar completamente los pecados, pero también nos da una gran enseñanza de no volver a pecar más, sino tener esto como un recuerdo, como lo hemos venido platicando, como una lección para no cometerlo más. Y sobre todo cerrar ciclos que tú ya lo habías mencionado también. También está aquí el punto del amor, ¿verdad? Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. En Lucas 7, 47. El perdón de Dios llena nuestro corazón y de gratitud y de amor hacia Él. Ese amor será evidente a los demás y se manifestará en acciones que exalten a Dios y muestren que hemos sido transformados por Él. Wow, esto me recuerda a que las personas cuando no saben perdonar, cuando todo se lo agarran personal, siempre están a la defensiva, son personas que se vuelven amargas, son personas que cuesta que den una sonrisa y sobre todo siempre van a tener la queja en su boca, siempre van a tener, es que a mí ya me pasó, a usted le puede pasar igual. Tienen tan dañado su corazón y se nos olvida que conforme nosotros vamos perdonando a las personas, las situaciones y las circunstancias, vamos a poder reír libremente, vamos a poder sentir ese amor de Dios y ese gozo para las personas y sobre todo tener la oportunidad que si encontramos en nuestra vida o alguien cercano a nosotros, incluso nuestros esposos, puedan hablar sobre Dios de una manera que no nos agrada, ver cómo ellos accionan de una manera que también sabemos que no va a ser agrado al Señor, tengamos las palabras indicadas de amor para cambiar ese duro corazón y que la oración es poderosa cuando nosotros se lo entregamos al Señor. Y ver nuestros cambios y nuestros gestos también ayudará a que no solamente la persona que está cerca, sino que nuestro entorno, nosotros que somos madres, que nuestros hijos vean ese ejemplo, porque puede ser que nosotros el día de mañana vamos a necesitar el perdón de alguien, pero ¿cómo lo vamos a pedir? Con la práctica, porque ya lo hemos puesto en nuestra vida en acción. Por lo tanto, vamos a sentirnos merecedoras de decir perdón, aún así la falta sea mínima, aún así la falta sea fuerte para nuestra vida, pero incluso para pedirle perdón a Dios, tenemos que tener un corazón y puesto un amor tan sincero para con nosotros, para vernos con amor ante el Señor. Eso también es muy Así es. importante mencionarlo. Así es. Y sobre todo, Carol, también porque muchas veces cuando tenemos falta de perdón en nuestro corazón, nos enfermamos, aparte de volvernos amargados, ya nos duele la rodilla, nos duele el codo, tenemos alguna consecuencia física y todo eso se acumula por la falta de perdón. A veces no nos damos cuenta, pero son ya raíces tan profundas de la falta de perdón que se convierten en enfermedades. Entonces tenemos que trabajar desde adentro y sacar de raíz, desde una niñez a lo mejor, trabajar la falta de perdón. Así es, y sobre todo no caer en la amargura, no dejemos que el enemigo nos robe esa sonrisa, no dejemos que el enemigo nos robe la identidad, mucho menos nuestro espíritu que el Señor ha depositado en nosotros, porque los planes de Dios siempre van a ser de bien y no de mal, como dice su palabra, pero lo debemos nosotros que entender y comprender en todos estos puntos sobre el perdón que hoy hemos expuesto. Realmente creo que quedó un poquito más claro el día de hoy para todas aquellas que nos preguntaban cómo yo puedo perdonar, cómo yo puedo desarrollar el perdón. Pero les tenemos una buena noticia y es el último punto que te lo dejo a ti, que es el nuevo comienzo. En Salmo 103:12 nos dice,
Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Cuando Dios nos perdona, Él decide no tomar en cuenta nuestros pecados. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz y nos concede la oportunidad de un nuevo comienzo, una vida guiada por Él, una vida nueva. A esto tú lo decías muy claro hace rato, cuando somos perdonados, cuando decimos esa oración de fe en donde le pedimos perdón a Dios y lo recibimos como nuestro Salvador y nuestro Señor, en ese momento es un parteaguas, en donde empieza una nueva historia, un nuevo libro, en donde estamos con páginas en blanco. Él empieza a construir una nueva historia, pero sobre todo manda a su Espíritu Santo a decirnos que no estamos solas, que no vamos a avanzar solas, que Él nos va a estar ayudando a poder perdonar todos los días y sobre todo a sentirnos hijas de Dios. Dejamos de ser criaturas, dejamos de ser quien éramos y nos convertimos en sus hijas. Él también deposita en nosotras una identidad como perdonadas, amadas, aceptas, redimidas, y Él va poniendo amor en nuestros corazones, cuando a lo mejor durante mucho tiempo la falta de perdón causaba frustración, aún con nuestros hijos, que no les dábamos amor, no les dábamos atención. Cuando nosotras perdonamos, automáticamente algo sucede en nuestro corazón y queremos abrazar a los hijos o queremos decirles palabras de amor o a cualquier persona. Pero cuando tú ya sientes esa paz, Dios va haciendo lo demás. Él se encarga de todo. Tu trabajo es perdonar Así y sobre es. todo perdonarte a ti misma, porque muchas veces perdonamos al que nos hizo daño, pero seguimos cargando con toda esa culpa de decir es que yo le hice. También debemos perdonarnos a nosotras mismas y Ujú. saber que Él echó nuestros pecados al fondo del mar, que ya no se acuerda y que jamás nos los va a echar en cara. Él no es hombre para echarnos en cara nuestros pecados. Él se olvida totalmente de ellos y nos da esa vida nueva, un corazón lleno de amor, de paz y de gratitud. A veces se podrán levantar y dicen, es que estoy agradeciendo a Dios cuando yo nada más le pedía y no sabía, pero es porque el perdón está entrando en nuestros corazones también. Así es. Creo que ha sido un buen estudio. Creo que el Señor, y no lo creo, lo digo con seguridad, que el Señor va a hacer cosas maravillosas a través de este estudio, porque a través del perdón nuestras oraciones van a ser escuchadas. A través del perdón se van a desatar bendiciones. A través Amén. del perdón vamos a ser sanas, no solamente físicas, sino también del alma. O sea, el dar el perdón y perdonarnos, como tú dices, va a ser una puerta abierta a una vida nueva, a muchas cosas hermosas. Y aunque se escuche muy bonito y tratemos nosotros de enfocarlo de esa manera, es que así es. Nosotros ya lo vivimos, nosotros ya tuvimos ese encuentro especial y hoy quizás nuestra vida está llena de tropiezos, porque sigue teniendo tropiezos, sigue teniendo decepciones, sigue teniendo traiciones, vaya si no, y cuando son ministeriales es mucho más fuerte porque tenemos que demostrar el amor de Dios. Seguimos teniendo muchas debilidades en nosotras, pero estamos con la convicción y la seguridad que vamos a ir a buscar la presencia de Dios, que vamos a depositarle a Él toda esa carga, incluso nuestras propias faltas y nuestras propias cargas, y pedirle al Señor, por favor, ayúdame, ayúdame a cambiar esto. Esto se llama inequidades también, que ese es un tema que vamos a leer más adelante y lo vamos a desarrollar. De hecho, ya hay un video realizado por los pastores, pero como bien les dijimos, vamos a ir paso por paso conforme el desarrollo de los temas para que vayamos comprendiendo claramente la importancia de cada punto para poder entender por qué estamos viviendo nosotros en nuestra vida esta situación, este desierto, esta prueba, esta enfermedad, incluso nuestra muerte espiritual. Pero todo tiene una raíz. Y hoy sabemos que el perdón es una de las raíces fuertes que hay que cortar para que ese árbol siga creciendo fuerte y verde, ¿verdad? Así es. Muy bien.
Bueno, Maya, muchas gracias por ser mi compañía el día de hoy, por acompañarme a desarrollar estos estudios y este tema tan importante. Sé que Dios nos habló a nosotros también en este maravilloso estudio y solo queda en orar para pedirle al Señor para que cada mujer del reino sienta la necesidad de buscar la presencia del Señor, sienta la necesidad de sanar su vida, de sanar su corazón para seguir avanzando. Así que le vamos a pedir al Señor, te voy a pedir a ti que cerremos con una oración y que el Espíritu Santo toque cada corazón, toque cada hogar, pero sobre todo toque cada vida, porque lo necesitamos, queremos ser renovadas, restauradas y tener un nuevo comienzo en el Señor. Oremos. Vamos a orar, amadas. Amado Dios, dulce Espíritu Santo, en esta hora te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque tú nos permites, Señor, estar conectadas a través de las redes sociales en este tiempo. En esta hora, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Señor, que nos muestres si aún hay falta de perdón en nuestro corazón, que nos muestres, Señor, qué es lo que debemos perdonar para que podamos avanzar, Señor. Ya no queremos vidas estancadas. Te pedimos, Padre, en esta hora, que tú nos ayudes, que tú nos muestres, que mandes a tu Espíritu Santo para que podamos perdonar, Señor, pero perdonar de corazón. Te pedimos, Padre, que en esta hora quede todo este estudio sellado en nuestra mente, en nuestro corazón, y que tú nos vayas mostrando a lo largo de estos días, Padre, el perdón, que tú nos ayudes a poder perdonar de corazón y no de boca, Señor. En esta hora te pedimos que nos des un corazón perdonador, un corazón lleno de amor y que arranques de raíz toda amargura, toda frustración, toda falta de perdón. Y Padre, te pedimos también que pongas en nosotras el querer como el hacer, porque sabemos que tú haces la obra, pero que también nosotras debemos estar dispuestas a perdonar, a bendecir y a soltar a aquellas personas que nos han hecho daño. Ayúdanos también a perdonarnos a nosotras mismas, Padre, a vernos como hijas de Dios, con una identidad, a reconocer, Señor, que ahora siendo tus hijas somos amadas, aceptadas, perdonadas, redimidas. Trabaja, Señor, en una identidad de nosotras. Ayúdanos a vernos como tú nos ves, Padre. Recuérdanos cada mañana, Señor, que para que tú puedas perdonarnos, como dice tu palabra, debemos perdonar también aún hasta nuestros enemigos, Señor, aún lo más doloroso, aún lo más cruel, Padre. Te pedimos que mandes a tu Espíritu Santo a que nos llene de ese perdón y de ese amor y que día a día nos tomes de tu mano para que podamos tener ese corazón perdonador, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo guiándonos en cada momento e instruyéndonos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, ya hemos puesto nosotros nuestro granito de arena, así que a ustedes, mujeres del reino, que vas a ser partícipe, que vas a estar acá escuchando este bello estudio, pues te toca el segundo paso, ¿verdad? Ya tienes el conocimiento, ya tienes las enseñanzas, ahora ponerlo en práctica para agradar el corazón de Dios, para agradar tu corazón, pero sobre todo para tener y conseguir una vida plena fuera de remordimientos, fuera de tristeza, sino al contrario, con gozo en tu corazón, con una vida plena y sobre todo dejando esa herencia a tus generaciones. Bendiciones y nos escuchamos y nos vemos también en nuestro próximo estudio. Estaremos siempre pendientes y atentas de seguir desarrollando esos estudios porque queremos que tú regreses renovada para que tengas un nuevo comienzo. Muchas gracias. Maya. Bendiciones. Bendiciones, amadas. Gracias por este tiempo y recuerden que siempre estamos en la brecha por cada una de ustedes. Las amamos. Bendiciones. Amén.